Hola, muy buenas a todos. Me presento. Mi nombre es Raúl Sánchez, de parte del Instituto Tecnológico de Mexicali. En esta ocasión estoy aquí para hablar con ustedes acerca de los desfibriladores y cardioversores para la materia de Bioelectrónica 1. Empecemos. ¿Qué son los desfibriladores y cardioversores? Bueno, cuando hablamos de estos, estamos hablando de dispositivos electrónicos de uso médico que se usan para combatir la fibrilación cardíaca. Entendemos por fibrilación cardíaca cualquier comportamiento asíncrono, desorganizado o descoordinado que ocurra en nuestro corazón. Algunos ejemplos de la fibrilación cardíaca podrían ser el aleteo eh, o alguna arritmia, taquicardias que ocurran pues en nuestras fibras ventriculares y auriculares. ¿Y cómo logran estos dispositivos combatir la fibrilación? Bueno, primero hay que recordar que en el corazón ocurren todo tipo de cosas. Tenemos actividad química, que entendemos por eso eh, puede ser la saturación y desaturación de los niveles de calcio en el corazón. Tenemos actividad mecánica, que con eso entendemos contracción y relajación de los músculos del corazón. Y pues también tenemos actividad eléctrica, que con eso pues podemos entender qué es lo que vemos en un electrocardiograma. Estas actividades van de la mano la una con la otra. Es decir, si ocurre algo químicamente en el corazón, esto va a tener su repercusión tanto eléctrica como mecánica en el mismo. Lo que hacen los desfibriladores y los cardioversores es que trabajan con esas cualidades eléctricas que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hacen exactamente estos dispositivos? Bueno, pues estos perturban eléctricamente el corazón al aplicar una descarga eléctrica sobre el mismo. Esto lo que genera es una despolarización en el miocardio que consecuentemente termina deteniendo la arritmia en cuestión. Contrario a lo que mucha gente cree por haber visto películas o series como Grey's Anatomy o Doctor House, los desfibriladores y los cardioversores no hacen que el corazón lata, más bien todo lo contrario, hacen que el corazón se detenga. Cuando se presenta una arritmia, lo que hacen estos dispositivos es detener el corazón por completo, deteniendo por lo tanto la arritmia, y después el corazón por sí mismo eh, pues retoma el funcionamiento normal o el funcionamiento que debería tener. Hasta el momento hemos establecido que desfibriladores y cardioversores funcionan bajo el mismo principio, la descarga eléctrica al corazón. Sin embargo, hay detalles dentro de su funcionamiento que nos van a ayudar a distinguir el uno con el otro. Apoyémonos de este diagrama. El primer punto a resaltar entre las diferencias entre estos dispositivos es que el desfibrilador tiende a trabajar con una mayor cantidad de energía, es decir, una mayor cantidad de joules, comparado con su contraparte, el cardioversor. Otro punto a resaltar es que el desfibrilador se usa en pacientes inestables. ¿A qué nos referimos con pacientes inestables? Nos referimos a pacientes que no tienen un pulso, pacientes en los que su electrocardiograma no nos muestra eh, pues lo que conocemos como la onda PQRST. No podemos distinguir eso. Mientras que en los cardioversores trabajamos con pacientes que son estables, pacientes en los que en su electrocardiograma podemos ver claramente pues esos segmentos PQRST. El siguiente es un punto muy importante. El desfibrilador se dice que funciona con el concepto de cardioversión asíncrona, mientras que al cardioversor se dice que funciona con un concepto de cardioversión sincronizada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, veamos el siguiente punto. Esto quiere decir que en un desfibrilador eh, la acción de desfibrilar, la acción de la descarga, puede ocurrir en cualquier momento del ciclo cardíaco, mientras que en un cardioversor no es así. Solo puede ocurrir la descarga en cierto momento del ciclo cardíaco, específicamente en el segmento R o en el S. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que se quiere evitar el segmento T en el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque en el segmento T es un intervalo de tiempo en el que el miocardio es muy vulnerable.
Entonces, cuando ocurre una descarga eléctrica en esta instancia T, corremos el riesgo a que ocurra una fibrilación ventricular. La última diferencia a resaltar entre estos dispositivos es el, el momento o las arritmias que tratan estos dispositivos. En los desfibriladores tenemos que se usan mayormente para tratar fibrilación ventricular y las taquicardias ventriculares, mientras que los cardioversores se usan principalmente para la fibrilación auricular y el aleteo auricular. Ahora hablemos de los elementos de un desfibrilador o cardioversor. Bueno, pues estos dispositivos se ven tal que así. El que están viendo ahorita en pantalla es un Philips HeartSart MRX. Absolutamente todos los desfibriladores o cardioversores que nos topemos van a tener al menos estos elementos. Pues para empezar van a tener una perilla que se usa para seleccionar la cantidad de energía a descargar. Van a tener también un botón de inicio de carga. Van a tener un indicador de carga para que nos avise ya sea de manera visual o auditiva cuando nuestra carga está completa y lista para ser descargada. Van a tener una pantalla de monitoreo para el ritmo cardíaco y también van a contar con dos palas o dos electrodos que se usan para el monitoreo del corazón y pues respectivamente para la descarga al corazón. Hoy en día cuando hablamos de desfibriladores y cardioversores, en muchas ocasiones estamos hablando del mismo dispositivo. ¿Esto qué se debe? Pues tomemos por ejemplo el Philips que está en pantalla. Este dispositivo, digamos que su funcionamiento predeterminado es el de la desfibrilación. Sin embargo, este dispositivo cuenta también con modo de cardioversión. Basta con apretar un solo botón para cambiar de modo. Pasamos de la cardioversión asíncrona a la cardioversión sincronizada. Bueno, ya vimos para qué nos sirven, cómo funcionan, cómo se ven físicamente, qué elementos los componen. Ahora veamos cómo utilizar estos dispositivos. Bueno, para usarlos existen todos tipos de protocolos de seguridad. Recordemos que estamos trabajando con descargas eléctricas. Pero no nos vamos a meter en esos temas en este video. Eso se lo dejamos de tarea a los enfermeros que estén viendo este video. Y pues bueno, sigamos. ¿Cómo usamos estos dispositivos? El primer paso va a ser aplicar gel sobre los electrodos o palas que vayamos a usar para, para la descarga. Esto se hace con el propósito de trabajar con la impedancia del paciente. El paso número 2 es encender el desfibrilador. Paso número 3 es seleccionar el nivel de energía que vamos a utilizar. El paso número 4 es inicializar la carga. El número 5 es colocar los electrodos o las palas en el paciente. Nos vamos a apoyar de esta imagen para observar dónde van estas palas. Podemos ver que una de estas palas se pone en la parte derecha del pecho, parte superior derecha del pecho, mientras que la otra pala se coloca justo debajo del pecho, el lado izquierdo, casi aproximadamente como por el área de las costillas, ¿no? Y ya por último paso, ya cuando tenemos nuestras placas o electrodos conectados, es hacer la descarga. Ahora pasemos a lo interesante para los ingenieros. Ese es el circuito básico de un desfibrilador o cardioversor. Estos dispositivos funcionan gracias a la carga y descarga de un capacitor. Fijémonos en este circuito. Primeramente tenemos una etapa de alimentación, digamos. Pasamos de la red eléctrica a un transformador y después a un transformador elevador, que eso es lo que nos permite pues manipular el nivel de energía con el que queremos trabajar. Después de eso pasamos a una resistencia y a un diodo. Y después nos encontramos con la parte, digamos, importante, ¿no? Que es un switch que tiene dos terminales, una que va hacia un capacitor y otra que va hacia una inductancia. Cuando este switch está en la posición número 1, decimos que nuestro desfibrilador está en modo de carga. Se está llenando de energía nuestro capacitor.
Mientras que cuando nuestro switch está en la posición número 2, decimos que nuestro circuito está en modo de descarga. En la posición número 2 ya es cuando nuestro capacitor cargado lleva toda esa energía a través de esta inductancia, la inductancia L, para posteriormente llegar al paciente y pues ya hacer la desfibrilación o cardioversión que, que se necesite dar. Siguiendo con los temas eléctricos, ahora pasamos a la clasificación de los desfibriladores. Estos se dividen en dos categorías, están los monofásicos y los bifásicos. La principal diferencia entre estos es la manera en la que fluye la corriente entre los electrodos. En los monofásicos la corriente viaja en una sola dirección, mientras que en los bifásicos la corriente viaja en dos direcciones. Apoyémonos de las imágenes que tenemos en pantalla. A la izquierda podemos ver el comportamiento monofásico. Tenemos a nuestro paciente con sus electrodos puestos y podemos ver cómo hay una flechita, esta que indica eh, la corriente que está viajando en una dirección, es decir, del electrodo 1 al electrodo 2. ¿Cómo se ve esto en una señal electrocardiográfica? Bueno, lo que estamos viendo en la gráfica es el momento de la descarga eléctrica. Evidentemente vamos a tener un pico debido a la descarga y pues bueno, esta descarga va a ir perdiendo su fuerza, pero en este caso digamos que se va a llegar a una posición de reposo, ahí se va a mantener. Ahora pasemos al comportamiento bifásico. En esta tenemos a nuestro paciente también con sus electrodos puestos y podemos ver cómo tenemos dos flechitas, estas indicando que la corriente pasa del electrodo 1 al electrodo 2 y luego del electrodo 2 al 1, o sea, la corriente va y viene. ¿Cómo se ve esto en una señal electrocardiográfica? Bueno, pues podemos ver que también tenemos ese clásico pico debido a la descarga eléctrica. También va a ir bajando la amplitud, pero va a llegar a un punto en el que la amplitud va a llegar a territorios negativos, por así decirlo. Esto es de esperarse debido a que la corriente está viajando en dos direcciones. Pero bueno, esto de monofásico y bifásico, ¿qué diferencia hace? Además del... ¿Qué efecto tiene verdaderamente el, la dirección de flujo de la corriente? Bueno, el primer impacto que tiene el flujo de la corriente en este caso es que en los monofásicos, por lo general, requieren una mayor cantidad de energía para obtener los mismos resultados que en un bifásico. Es decir, usamos más joules en un monofásico que los que usamos en un bifásico. Esto debido, digamos que el siguiente punto va relacionado, que los monofásicos son más sensibles a los cambios en impedancia de nuestro paciente, mientras que los bifásicos no sufren tanto de esa sensibilidad a la impedancia, a los cambios en impedancia. Los bifásicos, por lo general, tienen digamos que un sistema de adaptación a la impedancia a la que se enfrenten. Debido a la cantidad de energía mayor que se tiene que usar en los monofásicos, pues estos son más propensos a causar heridas o lesiones en los pacientes. Recordemos que estamos trabajando con descargas eléctricas en el miocardio. Entonces el daño lo podemos causar. Entonces, en un bifásico, como usamos menos energía, pues tenemos menor riesgo a esos daños o lesiones. Debido a estas mejoras que presenta el bifásico sobre el monofásico, actualmente el monofásico ha quedado obsoleto. La mayoría de los desfibriladores y cardioversores que se usan en la actualidad son bifásicos. Habiendo repasado los conceptos anteriores, ahora podemos pasar a analizar una señal electrocardiográfica real. En este caso estamos viendo una señal de cardioversión. Esta señal se divide en tres partes. La primera en la que se presenta la arritmia, la segunda que es el momento del shock, el momento de la cardioversión, y la última pues que es el momento en el que ya el corazón retoma su ritmo normal. Aquí empezamos con una fibrilación auricular,
Después pasamos a lo que dijimos que era la cardioversión. Y si ponemos atención en esta parte, podemos ver cómo la amplitud sube, después baja, claro está, pero nunca nos metemos en territorios negativos, ¿no? Eh, Debido a esa observación podemos inferir que este paciente fue tratado con un desfibrilador monofásico. Después de esta calibración podemos ver cómo ya el corazón toma su ritmo normal, ¿no? Por otro lado, este es un caso de desfibrilación. Vamos a observar en esta señal que también tenemos las tres secciones. Tenemos la sección donde ocurre la arritmia, tenemos la sección del shock, que es la del medio, y después tenemos la resolución, que es la sección de la derecha. En este caso estamos tratando con un aleteo auricular. Si ponemos atención aquí, podemos ver cómo en el momento del shock hay un pico, pero en este caso, en comparación con el caso anterior, vemos cómo la señal sí entra en territorios negativos, por lo que podemos inferir que en este caso de desfibrilación se usó un desfibrilador bifásico. Pero la cosa no termina aquí. Pongamos más atención al detalle. Dijimos que estábamos tratando con un aleteo auricular. Si recordamos unas cuantas diapositivas antes, dijimos que esta arritmia se trataba con cardioversión. En este caso podemos observar cómo esta arritmia no se trató con cardioversión, se trató con desfibrilación, es decir, un shock eh, asíncrono. ¿Y qué dijimos que podía pasar cuando tratamos eh, estas arritmias con shock asíncrono? Pues podía resultar esto en una fibrilación ventricular, que es lo que pasó en este caso. Se trató el aleteo de manera errónea, se dio un shock donde no se tenía que dar, o sea, en el segmento, en la instancia T de, de la señal, y esto resultó finalmente en una fibrilación ventricular. Ya para terminar vamos a regresar al desfibrilador Philips que mencionamos anteriormente. Vamos a mencionar algunas de las especificaciones y características que tiene este dispositivo. En pantalla va a estar apareciendo una tabla de color azul donde vienen todas estas especificaciones que les comento. Es posible que en pantalla aparezca muy pequeña la letra, por lo que no se pueda leer, pero no se preocupen que yo, para eso estoy aquí. Yo los respaldo. Bueno, empezamos con la especificación de que este dispositivo es bifásico, como dijimos que eran la mayoría de los dispositivos desfibriladores actuales. Otra característica que tiene es que puede funcionar tanto automática como manualmente. Manualmente vendría siendo la manera tradicional en la que una persona presiona el botón bueno, gira la perilla de carga para seleccionar la cantidad de carga, eh, acciona la carga y después da la descarga. En este caso, este dispositivo tiene la posibilidad de tener que ahorrarse todo ese proceso y detectar arritmias por sí mismo y actuar en base a esas arritmias automáticamente, sin necesidad de algún operador, ¿no? Otra cosa que podemos notar es que tiene una capacidad máxima de energía de 200 joules. Esto también pues, viene relacionado a que es un dispositivo bifásico. Los dispositivos monofásicos dijimos que normalmente usaban más energía, alrededor de unos 360 o 400 joules. Y por último, lo que quiero resaltar es que este dispositivo funciona a base de baterías. Es decir, que no va conectado a la red eléctrica, por lo que se puede decir que es un dispositivo portátil. Esto lo hace sumamente útil para situaciones, digamos, de imprevisto, ¿no? Situaciones en las que intervienen los paramédicos. Por ejemplo, cuando vas en una ambulancia o cosas por el estilo, este, este tipo de dispositivo puede venir muy bien.
Ahora sí me paso a retirar, compañeros. No sin antes dejar de aquí las referencias que usé para llevar a cabo esta exposición. Y pues se las dejo por si quieren investigar un poco más por su cuenta más a fondo. Esperamos que hayan aprendido mucho en este video y ya saben, nos vemos hasta la próxima tarea. Muchas gracias.